Le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo a través del Canal 4 de aquí Aristóbulo del Valle y por supuesto a la gente que nos está viendo a través de nuestra cuenta oficial de YouTube. Gracias por estar del otro lado y si este mensaje bendice tu vida, quiero invitarte a que lo compartas con los demás. Hoy seguimos una serie que ya hemos comenzado unos cultos atrás que se llama Guerras Internas. Creo que coincidimos que todos tenemos batallas internas dentro del corazón. ¿Es así, no? Guerras que a veces las podemos exteriorizar y guerras que son internas, que nadie las conoce, que solamente Dios y nosotros las conocemos. Y el domingo antepasado estuvimos hablando sobre la guerra de la ansiedad, cuando estamos atravesando por ansiedad, luchamos con la ansiedad. Estuvimos compartiendo algunos tips, algunos puntos importantes. Y yo en esta noche quiero compartir sobre un tema que creo que todos los que estamos en este lugar lo hemos pasado, lo hemos atravesado. Es un valle que genera mucha incertidumbre. Es un espacio, un lugar que cuando entramos ahí, muchas preguntas surgen a raíz de eso. Y tiene que ver con la batalla interna de la duda, del dudar. La duda es algo que constantemente nos estamos enfrentando. Por ejemplo, cuando estamos por hacer un negocio y te parece que la persona con la que vas a hacer el negocio no es muy confiable, hay indicios de que esa persona no es tan confiable, uno empieza a dudar y es totalmente normal, lógico. Y uno empieza ante la duda a prepararse, a empezar a pensar escenarios, a decir, me parece que esta cosa no va a funcionar, anda en algo raro. La duda cuando conoces por primera vez a tu suegra y decís, ¿será? ¿No será? Gracias a Dios, yo no me equivoqué, es la mejor suegra la que tengo yo. Me saqué la lotería ahí. ¿Cuántos coinciden y dicen amén? Yo también tengo la mejor suegra en el nombre de Jesús y si no la voy a convertir. Diferentes circunstancias a las que nos enfrentamos a la duda. Por ejemplo, cuando tengo que rendir un examen y estudié, pero fue relativo mi estudio, digamos, fue como sí y no, entonces hasta el día de la nota está la duda de saber cómo va a ser el resultado. Dentro del cristianismo y dentro de nuestra vida cristiana, yo creo que la duda es una de las principales luchas. ¿Cuándo surge la duda en los cristianos? Cuando alguna circunstancia pone a prueba nuestro concepto de Dios. Cuando alguna circunstancia pone a prueba la existencia de Dios. Cuando las circunstancias de la vida nos golpean de tal manera que ponemos en tela de juicio si Dios está, si Dios no está, si Dios me perdona, no, si Él me ama, si no me ama, o si existe o no existe. Y muchos tenemos una tendencia muy fuerte a meternos en ese valle. Yo principalmente confieso que soy una persona muy incrédula. Hay momentos y circunstancias en las que me cuesta creer. Y les soy totalmente honesto, sincero, porque soy un ser humano. Hay gente que tiene una fe tan grande que la duda nunca aparece y nunca existe. Y no importa las circunstancias, sigue firme adelante. Y yo admiro eso, me encanta. Pero yo confieso que hay veces que ante las circunstancias yo miro al cielo y digo, Dios, ¿estás? Toc, toc. ¿Estás por ahí? ¿De verdad existís? ¿No será que es una pérdida de tiempo lo que estoy haciendo? ¿No será que te olvidaste de mí o que estoy haciendo todo mal las cosas y ya no hay manera que pueda regresar? Creo que esto es una de mis grandes luchas y batallas internas. Y digo internas porque la duda no es algo que uno lo suele exteriorizar, pero aún así lo atravesamos y lo vivimos. La duda dentro del cristianismo tiene mucho protagonismo porque desafía la fe. Y yo quiero acá interiorizarme un poco en lo que es la fe y la duda, porque a veces hemos pensado que la duda es como el rival de la fe. Uno piensa que si uno tiene duda es porque no tiene fe. ¿Qué es la fe? Alguien que me responda. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no veo. Estoy convencido que algo que no puedo ver, que no puedo palpar, tocar, que no es materia, existe. Entonces, la fe de alguna manera es todo lo contrario a la duda. La fe es todo lo contrario a esta situación de estar en conflicto de que si esto existe o no existe. Ahora,
La duda desafía nuestra razón y es acá es que los cristianos a veces tenemos tantos problemas. Seguramente escucharon el término Homo sapiens. ¿Escucharon ese término? Homo sapiens es uno de los términos científicos y hasta incluso filosóficos que se utilizan para nombrarnos a nosotros. Homo significa hombre y sapiens significa sabio o una persona pensante. Entonces, nosotros como humanos tenemos esta característica de que somos personas, seres que pensamos, aunque a algunos parezca que no piensan mucho. Pero pensamos, tenemos la capacidad de la razón, la capacidad de decidir, de pensar, de analizar, de escoger cosas. Entonces, cuando yo me enfrento a una circunstancia difícil y tengo por un lado la fe, que es algo abstracto, que no se entiende, simplemente se acepta y se cree, porque no todo se puede comprender. Más si se trata de Dios. Dios es tan grande, tan infinito, que hay una cantidad de cosas que nunca las vamos a entender. Nuestra mente, por más que razone, nunca podría llegar a comprender. Los salmos hablan, en el Salmo 139 habla de que nuestros pensamientos nunca podrían llegar a comprender la inmensidad de Dios, de sus pensamientos, de la grandeza que Él tiene. Entonces, cuando la duda golpea nuestra vida, la duda trabaja a través de la razón. Y yo me pongo a pensar, ¿será? ¿No será? Empiezo a buscar razones que a mí me vuelvan a llevar a creer en ese Dios. Ahora qué difícil es cuando yo me enfrento a la pérdida de alguien, cuando estoy en una crisis económica, en una situación, alguna enfermedad, algo que me sacude de tal manera que pone en juicio la existencia de Dios. ¿Alguno además de mi persona vivió esta circunstancia? De mirar al cielo y decir, Dios, ¿estás? ¿Es verdad todo eso que el pastor habla todos los fines de semana? Yo quiero hablar de esto en esta noche. Al ser desafiada nuestra fe por la circunstancia, la duda se potencia. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a algunos ejemplos que nos van a llevar a conocer a personas que también estuvieron en la misma circunstancia que nosotros, pero de la misma manera yo quiero compartir, como el domingo anterior, algunos tips, algunos puntos que podemos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a esta batalla interna que es la duda. Vamos a Mateo capítulo 28, a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 18. Mateo 28, de 16 al 18, lo voy a leer en la versión NTV. Para poner en contexto, Jesús había muerto en la cruz, Jesús murió en la cruz, entonces había una situación muy compleja, muy de angustia, de incertidumbre, de preguntas. Imagínense para los discípulos que seguían a alguien que decía que era el Mesías, decía que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Y como en varias oportunidades lo reiteré, los judíos esperaban que el Mesías sea una especie de San Martín en caballo blanco, caballo, no importa el color, o en camello en esa época, y que venga a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Ellos estaban sometidos bajo el dominio de los romanos. Entonces ellos decían, bueno, si el Mesías va a ser un libertador, seguramente nos va a sacar de acá. Entonces se imaginaban un tipo que iba a ser comandante, que iba a levantar un ejército, por eso lo seguían a él. Ahora de pronto este comandante al estilo San Martín, que en teoría iba a liberar países, iba a liberar pueblos, resulta que lo agarran, lo golpean y lo matan. Entonces muchos de ellos empezaron a preguntarse, ¿qué tanto de cierto había de que Jesús era aposta al Mesías? ¿No será que nos comimos otro verso más? Siendo que Jesús hacía milagros, pero la duda está. Y encima hubo un día sábado ahí, un segundo día, porque Jesús estuvo 3 días, al tercer día se levantó de los muertos. Hubo un día entre medio bisagra que hubo silencio. Yo me imagino que los discípulos habrán estado desesperados como ratón por tirante porque no estaban viendo al supuesto Mesías. Entonces pasa algo, versículo 16 dice, entonces los 11 discípulos, recordamos que Judas para ese momento ya se había quitado la vida, entonces quedaban 11 discípulos, salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Pero quiero detenerme ahí.
Dice que los discípulos se acercaron y le adoraban, pero algunos de ellos dudaban. La Biblia no es explícita y no habla de quiénes fueron los que dudaban, pero quizás uno de ellos era Tomás, que tiempo después dice: hasta que Jesús no venga y yo no pueda meter mis dedos sobre sus heridas, no voy a creer que Él está vivo. Tomás, uno que vio los milagros de Jesús, vio la multiplicación de los peces, lo vio a Jesús en diferentes circunstancias, haciendo cosas que desafiaban la razón e incrementaban la fe, de pronto ahora estaban poniendo en tela de juicio a Jesús. Y yo creo que hay dos tipos de personas, estamos dos tipos de personas dentro del cristianismo, quienes son adoradores constantemente y quienes somos adoradores pero también dudamos. Y quienes a veces por las circunstancias nos ponemos a pensar muchas cosas y preguntarnos muchas cosas. Ahora, ambos grupos habían visto exactamente lo mismo. Todos los discípulos habían visto lo mismo, pero no todos creían de la misma manera. Primer punto. No tenemos que sentirnos mal si dudamos. Esta es una creencia que tenemos nosotros, que si uno en algún momento está dudando y uno se está haciendo preguntas incómodas, Dios de pronto dice: ah, no, porque está dudando a mí, fuera acá, ya, lejos de acá. No. La duda es parte natural del ser humano, es parte de nuestra carne. Y así como estos discípulos que estuvieron con Jesús, que caminaron con Jesús, que lo vieron a Jesús, que lo tocaron a Jesús, también dudaron. Entonces vemos que la duda es algo que es natural. El problema de la duda es que cómo nosotros la potenciamos o la disminuimos. Por eso es que no sentirnos mal por la duda, pero debemos ver la duda como una oportunidad para potenciar nuestra fe. Cuando nosotros vemos la duda como una oportunidad y no como una carga, como un peso, empezamos a darnos cuenta que nuestra fe, que es abstracta, o la fe que es abstracta, puede ser incrementada por la razón. ¿Y cómo yo puedo incrementar esta fe? A través de su palabra, pasando tiempo con Él, a pesar de que estoy dudando. Otro punto que veo esto, y vamos avanzando en esta misma historia en esta cuestión de la duda. Otro ejemplo es Juan el Bautista, ¿sí? Y la historia que quiero compartirles de Juan el Bautista está en Lucas capítulo 7, y ahí hay varios versículos, 18, 24, y vamos a ir avanzando. Lucas 7 a partir del 18. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era la persona que fue profetizada mucho tiempo antes, que iba a abrir el camino, iba a preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista era un tipo que ya dentro de la panza de su mamá ya estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Así que dentro de la panza capaz hablaban lengua, no sé cómo habrá sido la situación adentro, pero ya desde el vientre estaba lleno del Espíritu. Era una persona ungida, una persona llena de la presencia de Dios. Una persona que desde que tuvo la capacidad de razonar empezó a predicar, empezó a hablar y a preparar el camino para el Mesías. Empezó a bautizar gente, empezó a abrir el camino. De hecho, Pedro decía: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y he visto y testifico que este es el elegido de Dios. Hablaba maravillas de Jesús. Pero de pronto, a Juan el Bautista, el gran Juan el Bautista, lo meten preso. Va a la cárcel. Y probablemente en la soledad de la cárcel, en el silencio de la cárcel, en la humedad y en el frío de la cárcel, empezó a preguntarse cosas también. Y es acá donde se desarrolla esta historia, Lucas 7, del 18 en adelante. Dice: los discípulos de Juan el Bautista le contaron a Juan el Bautista todo lo que Jesús hacía, los milagros, los prodigios, todo. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para que le preguntaran: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Miren la pregunta que hace Juan, el gran Juan el Bautista. ¿Sos en verdad vos el Mesías o tenemos que seguir buscando a otro? Qué pregunta más desafiante, ¿no? De un hombre que le estaba preparando el camino a él, pero de pronto decía: la verdad que no estoy seguro. No estoy seguro que seas vos verdaderamente de quien yo prediqué. Entonces él envía a sus discípulos. Los discípulos de Juan encontraron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos envía a preguntarte: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro?
En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego le dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Le manda a decir a Juan: mirá, Juan, lo que vos estabas predicando era cierto. Y le pidió a los discípulos de Juan que ellos mismos vean todas las señales y los prodigios. Por eso el punto número 2 ante esta batalla de la duda es ver la duda como una oportunidad para conocer el poder de Dios. La duda es buena como un espacio, un ambiente para que podamos conocer el poder de Dios de una manera diferente. La duda no es enemiga de la fe, es una herramienta para potenciar nuestra fe. Cuando nosotros dudamos, tenemos que darnos la oportunidad de conocer a mayor profundidad a Dios. Y yo creo que son los momentos de la duda donde Dios con más poder se glorifica, porque nos demuestra una vez más que Él está al control siempre. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo puedo en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, reconocer esto, encontrarlo al Señor? Esto es lo que me lleva al tercer punto, en donde ante la duda debemos buscar a Jesús. Vemos en el ejemplo anterior de los discípulos y en el ejemplo de Juan, de que muchos de los discípulos, aún dudando, fueron al monte que Jesús les indicó. Jesús se acercó a ellos. Vemos la situación de Juan, que Juan, aún dudando del poder de Jesús, y de que Jesús sea el Mesías, mandó a sus discípulos. No tenían WhatsApp, no tenían videollamada ni nada de eso. Mandó a sus discípulos y obtuvo respuestas. No podemos ganar esta guerra interna si Jesús no es quien comanda esta batalla. Por eso ante la duda es importante que si vos querés ver el poder de Dios y querés ver la sobrenaturalidad de Dios, lo tenés que buscar a Jesús, aún con preguntas, aún con dudas, aún bajo la circunstancia en la que estás. Otro de los puntos, el cuarto punto, es no permitir que la duda nos haga desistir. Algo que genera la duda en nosotros es que queremos tirar la toalla. Cuando nos preguntamos: Señor, ¿en serio? Supuestamente vos tenías poder y mirá. Supuestamente vos existís y mirá lo que estoy viviendo. ¿Y qué hacemos automáticamente? Desistimos. Lo dejamos de buscar, nos alejamos de Él, dejamos de compartir con los hermanos de la fe. ¿Y qué genera esto? De que cuando yo dejo de potenciar mi fe en medio de la circunstancia, lo que se potencia es la duda. Y cuanto más me alejo de Jesús, y cuanto menos respuestas busco en Jesús, y cuanto menos presencia de Dios busco, más se potencia mi fe. Y más me autoconvenzo de las mentiras que se están gestando en mí. Por eso es el peor error que podemos cometer ante la duda, es desistir, es rendirnos. Es necesario ver la duda como una oportunidad también para ver dónde estamos parados, para ver quién es Dios en medio de nuestras vidas, para poner en práctica la fe. Y Jesús dice: bienaventurados los que creen sin ver. Jesús dice: hay bendición en aquellos que creen sin ver. Pero para poder creer sin ver, yo necesito buscar a ese Jesús que puede hacer la transformación, puede hacer sanidad y traer libertad. Y por último, el quinto punto: dudar no es una excusa para no adorar. Y no sé si recuerdan el culto pasado, en donde Jonathan Acerbi estuvo compartiendo una obra, un monólogo. Quienes no pudieron estar presentes, les invito a que lo vean en YouTube, está, donde habló sobre la vida de Job. Y algo que me impacta la vida de Job es que Job sí tenía razones por las cuales dudar de Jesús, o en ese caso de Dios. Job tenía todas las razones para dudar de Dios, de la existencia de Dios, porque de pronto Satanás le pidió permiso a Dios y Satanás se acercó a Job y le quitó los hijos, le quitó su casa, le quitó cuanto tenía, le quitó todo y encima le da una enfermedad. Entonces incluso la misma esposa de Job le dice: Job, maldecilo a Dios y morite, porque la mujer veía la circunstancia en la que estaba Job.
Y yo creo que cualquiera de nosotros no necesitaríamos que alguien venga a decirnos, o al menos en mi caso no necesitaría que alguien venga a decirme eso. Simplemente yo diría, ¿sabe qué? Me muero, ya está. Dios, rajá acá, no sé quién sos. Las circunstancias que él vivió fueron verdaderamente fuertes, pero ¿cuál fue la acción de Job? Y hay dos momentos particulares. Un momento donde la esposa le dice esto y él dice, Dios me dio, Dios me quitó, del vientre salí desnudo y vuelvo desnudo, sea el nombre de Dios exaltado. Bendijo a Dios. Y más adelante dice, ¿cómo vamos a recibir las cosas buenas de Dios y no las malas? A mí me impacta estas respuestas de Job, porque yo en su lugar estaría pataleando, llorando, relinchando, despotricando contra Dios. Pero él en medio de la circunstancia tomó esta decisión, tomó la decisión de adorarlo a Dios a pesar de la circunstancia y no permitió que la duda tome el control. Otro ejemplo, siempre conocemos y hablamos del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermosos versículos. Ahora, no sé si se detuvieron a leer el capítulo 22. ¿Alguien leyó el capítulo 22? Yo les invito a que hagan esto, cuando vayan a sus casas, agarran una Biblia, lean el capítulo 22 de Salmos y después lean el 23. Van a ver una pequeña gran diferencia de cómo habla el salmista. En el capítulo 22, el salmista se queja, está enojado, está frustrado, está en un momento de desesperación. Dice, mis enemigos me están destruyendo, estoy perdiendo todo. ¿Dónde estás? Mucha circunstancia de duda, de angustia, de frustración, de enojo. Y termina del principio al fin el salmista expresando lo que sentía, el dolor, la angustia, la ansiedad, la frustración. Pero arranca el versículo 1 del capítulo 23. Pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar, confortará mi alma. Es por eso que en esta parte en Salmo 23 dice, vas a poner una mesa delante de mis angustiadores, porque él anteriormente estaba diciendo, me quieren matar, me quieren ver destruido. Pero Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dudar no es una excusa para no adorar a Dios. Porque probablemente Dios sea intencional en la circunstancia que te genere duda para que vos puedas ver en tu propia vida dónde estás parado. El desierto, la angustia y los tiempos difíciles son un escenario perfecto para que vos puedas ver en tu vida a quién estás adorando, a qué estás adorando. Dinero, popularidad, títulos, sueños, etcétera, etcétera. Para ir cerrando, algo que veo en común en los versículos que leímos al principio de Mateo. Dice que los discípulos se acercaron y fueron al lugar. Algunos dudaban, algunos adoraban. Pero dice que Jesús se acercó. Y quiero centrarme en esto y finalizar con esto. Jesús se acercó. Y yo quiero decirte que Jesús se acerca en medio de la duda. Quizás vos sos de las personas que siempre tiene esa fe bien arriba y gloria a Dios por eso. O quizás sos de las personas que entras como yo en estos valles de duda. Pero Dios, después del valle, nos está presentando un monte donde nos está diciendo, ahí voy a estar, andá ahí, que yo te espero. Yo me presento. Es por eso que algo importante con esta batalla interna de la duda no es frustrarse y enojarse porque estoy dudando y pensar que Dios nos ama menos. No, bajo ningún punto de vista. La clave está en qué estás potenciando, si la duda o tu fe. Pero la duda puede ser una herramienta tremenda para que puedas empezar a verlo a Dios de una manera totalmente diferente, que te lleva a buscar más de Él. Y por sobre todas las cosas, que te lleve a juntarte con gente que incremente esa fe. Fíjate que los discípulos estaban entre varios, entre gente que dudaba y no dudaba. Los que dudaban estaban con gente que adoraba. Juan estaba con sus discípulos que respondían a él. ¿Con qué personas te estás rodeando que potencian o hunden tu fe?
Y miren, a mí me encanta debatir, me encanta hablar sobre la existencia de Dios y pensar y utilizar mi corta razón finita para tratar de descifrar los misterios infinitos. No me sirve de nada igual, porque hay una cantidad de preguntas que siguen sin respuestas y de hecho Deuteronomio 29:29 dice que hay misterios que son para Dios y no nos son revelados, así que por mucho que busquemos la respuesta no las vamos a encontrar. Pero qué bueno es que nos podamos juntar en algún momento a tomar un mate y a charlar sobre nuestras dudas. Qué bueno es que nos podamos juntar en algún momento a hablar de lo que pensamos, de aquello que estamos dudando, y que nos hagamos preguntas difíciles, nos hagamos preguntas incómodas, y que nos demos la oportunidad de decir, no sé, la verdad que no sé, vamos a buscar. Darnos la oportunidad de ir más profundo como familia de la fe. Este es el tiempo en donde Dios te quiere decir, en medio de esta guerra interna de la duda que estás atravesando hasta acá, yo sigo estando presente. Aunque dudes de mí, yo no dudo de vos, te dice Dios. Porque es lo que pasó con Felipe y Natanael. Natanael dijo, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Cuando hablaba de Jesús, ¿no? Felipe le dice, Natanael, ¿sabes qué? Encontramos al Mesías. ¿Y de dónde es? De Nazaret. ¿De Nazaret podría salir algo bueno? Y resulta que cuando Natanael se acercó a Jesús, Jesús de lejos le dijo, yo a vos te conozco. Y empezó a describirlo a Natanael. Y Natanael se dio cuenta, cayó en cuenta de que aquel del cual él estaba dudando y despreciando, decir, ¿será ese? ¿Salió de ese lugar? ¿Salió de esa familia? ¿Salió de esa situación? Y ahí dice, verdaderamente sos el Mesías. Por eso es que aunque vos dudes de Dios y aunque para vos Dios sea un NN, un no reconocido, aunque tengas dudas de Jesús, para Jesús vos no sos desconocido, vos tenés nombre, tenés un lugar, tenés propósitos. Por eso toda la gente nos está viendo a través de YouTube o de cualquier plataforma, animarles a esto, en medio de la duda. No vean la duda como algo diabólico simplemente. Vean como una oportunidad para acercarse más a Dios. Entender de que Dios está al control. Y de que si lo vas a buscar a Jesús, Él se deja encontrar de una manera muy especial. Él te va a traer con cuerdas de amor a su presencia. Por eso no dejes de buscarlo. Y potencia a través de la duda tu fe para ser más que vencedor. Que el Señor te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Y ponga en tu vida paz.